8:47 AM, 4 de marzo de 1944. Las manos del Reichsmarschall Hermann Göring temblaban mientras leía el informe de inteligencia. Imposible. La palabra resonaba en su mente. Los P-51 Mustangs americanos habían escoltado bombarderos B-17 hasta Berlín y de vuelta, más de 2.655 kilómetros. Sus propios cazas, Messerschmitt, apenas podían cubrir 1.046 kilómetros. La capacidad de combustible, por sí sola, desafiaba todo lo que los ingenieros alemanes entendían sobre aerodinámica. Göring levantó el teléfono. Su voz era apenas un susurro. «Consíganme a Messerschmitt. Ahora, permítanme contarles la historia que la Alemania nazi intentó desesperadamente suprimir. Una historia tan impactante que, incluso 80 años después, los archivos desclasificados de la Luftwaffe se leen como ciencia ficción. Esto no es una leyenda. Esto es la superioridad tecnológica americana documentada que destrozó al Tercer Reich. 20 de febrero de 1944, 2:32 p.m. Campo aéreo de Debden, Inglaterra. El capitán Don Gentile estaba de pie junto a su P-51 Mustang, con el indicativo Shangri-La. 354 Grupo de Caza, 8 Fuerza Aérea. Detrás de él, 47 Mustangs plateados más brillaban bajo el débil sol de invierno. Cada avión llevaba algo revolucionario, algo que el enemigo jamás había visto antes. Tanques de combustible externos, simples cilindros de aluminio atornillados bajo cada ala, 284 litros cada uno, desechables. Cuando estaban vacíos, los pilotos accionaban un interruptor. Los tanques se desprendían, quedando un caza aerodinámico y limpio. Pero lo que esos tanques representaban era nada menos que la transformación completa de la guerra aérea estratégica. Gentile tenía 23 años, era de Pica, Ohio. Su padre dirigía una pequeña tienda de comestibles en la calle principal. Gentile había aprendido a volar en un Piper Cub destartalado en el aeródromo local. Ahora estaba a punto de participar en la misión aérea más importante de la historia. La realidad del bombardeo estratégico, febrero de 1944, las fortalezas volantes B-17 y los B-24, Liberator americanos, habían estado golpeando la industria alemana durante 18 meses. Pero las pérdidas eran catastróficas. Cada misión, a más de 643 kilómetros dentro de Alemania, significaba que los bombarderos volaban sin escolta. Los P-47 Thunderbolts eran cazas magníficos, pero su alcance máximo era de 764 kilómetros. Los P-38 Lightnings podían alcanzar los 965 kilómetros. Aún no era suficiente. El resultado: los cazas alemanes pululaban sobre los bombarderos indefensos. 14 de octubre de 1943. Segundo ataque a Schweinfurt. 291 bombarderos atacaron fábricas de rodamientos de bolas. 77 fueron derribados. Un 26% de pérdidas en una sola misión. Otros 122 aviones tan dañados que nunca volverían a volar. 650 aviadores americanos muertos o capturados en 6 horas. El general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Europa, escribió en su diario esa noche. Sus palabras fueron desclasificadas en 1984. Estamos perdiendo esta guerra aérea. Sin escolta de largo alcance, el bombardeo estratégico diurno es insostenible. La industria alemana sobrevivirá. La invasión de Europa fracasará. Necesitamos un milagro. El milagro se estaba preparando a 5.632 kilómetros de distancia. Inglewood, California, fábrica de North American Aviation. Los trabajadores de la línea de montaje, muchas de ellas mujeres, construían algo extraordinario: el P-51 Mustang. El avión en sí mismo era revolucionario, pero lo que lo hacía imbatible era una combinación de 3 innovaciones americanas que los ingenieros enemigos pasarían años intentando entender.
Primero, el motor Rolls-Royce Merlin. Con licencia para Packard Motor Company en Detroit, la misma ciudad que construyó el Chevrolet de su abuelo, los ingenieros de Packard modificaron el Merlin para la producción en masa, motor V12, 1695 caballos de fuerza. Pero aquí está la genialidad. El Merlin era eficiente en el consumo de combustible a gran altitud. Los motores alemanes y japoneses engullían combustible. El Merlin lo sorbía. Segundo, el ala de flujo laminar. Diseñada por el ingeniero de la NACA, Eastman Jacobs, $2 millones en investigación en 1939, una forma de ala tan aerodinámicamente perfecta que reducía la resistencia en un 30%. Los aerodinamicistas alemanes lo llamarían más tarde un Möglich. Imposible. Las matemáticas no funcionaban, excepto que sí lo hacían. Tercero, y esto es lo que destrozó las mentes alemanas, tanques de combustible externos. Suena simple, ¿verdad? Simplemente colgar más combustible debajo de las alas, pero la ingeniería era terriblemente compleja. Los tanques tenían que soportar velocidades del aire de 805 km/h, soportar menos 51 grados Celsius a 9.144 metros de altura, liberarse limpiamente sin desestabilizar el avión, autosellarse si eran alcanzados por balas, y costar casi nada porque eran desechables. El ingenio americano resolvió cada problema. Técnicas de producción en masa de la industria automotriz. Innovaciones de soldadura de los astilleros. Control de calidad de las líneas de montaje que producían 15.000 P-51 al año. Este era el arsenal de la democracia en acción. La historia de la fabricación de los tanques desechables merece su propio momento, porque prueba que la victoria americana no se trataba de un ingeniero genio. Se trataba de miles de americanos ordinarios haciendo un trabajo extraordinario. Diciembre de 1943. Buffalo Tank Corporation, Buffalo, Nueva York. Antes de la guerra, fabricaban tanques de agua para granjas. En diciembre de 1943, recibieron un contrato para fabricar tanques desechables para los P-51. 10.000 tanques al mes. Plazo de entrega, 60 días. El dueño de la compañía, Jaime McCarthy, reunió a sus 200 trabajadores. Explicó la misión. Estos tanques permitirían a los cazas americanos escoltar a los bombarderos hasta Alemania. Vidas americanas dependían de la calidad. Todos lo entendieron. Trabajaron en 3 turnos, 24 horas al día. La propia hija de McCarthy, Patricia, de 19 años, trabajaba en la línea de soldadura. Nunca había soldado antes de Pearl Harbor. En enero de 1944 podía soldar una costura de un tanque de combustible en 47 segundos. Calidad perfecta. Cada vez, los primeros 10.000 tanques se enviaron a Inglaterra el 12 de febrero de 1944, 3 semanas antes de lo previsto. 0 defectos. McCarthy recibió una carta del general Carl Spaatz. Sus tanques están salvando tripulaciones de bombarderos. Sus trabajadores son héroes. América les debe todo. Patricia McCarthy guardó esa carta durante 62 años. Cuando murió en 2006, a los 82 años, su nieta la encontró en su Biblia, doblada, desgastada, atesorada. Esa carta representaba su contribución a la victoria. Una chica de 19 años de Buffalo, Nueva York, que aprendió a soldar tanques de combustible que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la América que derrotó a la tiranía. No solo los pilotos de caza, no solo los generales, los soldadores, los remachadores, los trabajadores de la línea de montaje, gente ordinaria haciendo un trabajo extraordinario porque la libertad dependía de ello. 4 de marzo de 1944, 9:47 am. El Mustang de Gentile despegó de Debden.
Una formación de 48 cazas ascendió a través de las grises nubes inglesas. Destino, Berlín, 925 kilómetros de distancia. Ida y vuelta, 1850 kilómetros. Añadan maniobras de combate, acciones evasivas, lucha real, radio de combate total, 2.655 kilómetros. Gentile llevaba 2 tanques desechables de 284 litros debajo de sus alas. Más combustible interno, 1.018 litros. Capacidad total de combustible, 1.596 litros. Su motor Merlin consumía 246 litros por hora en crucero. Las cuentas eran justas, muy justas, pero funcionó. Lo que Gentile y sus compañeros pilotos no sabían. Esta misión cambiaría el curso de la guerra. Pero antes de revelar lo que sucedió sobre Berlín, la inteligencia alemana había descubierto algo 3 semanas antes. Algo que enviaría ondas de choque a través del comando de la Luftwaffe. 10 de febrero de 1944, 4:15 p.m. Un P-51 Mustang capturado yacía en un hangar en el centro de pruebas Rechlin Luftwaffe, a 96 kilómetros al norte de Berlín. La aeronave había realizado un aterrizaje forzoso cerca de Stuttgart después de sufrir daños en batalla. Piloto capturado. Aeronave casi intacta. El profesor Dr. Kurt Tank estaba de pie junto al caza estadounidense. Tank era el ingeniero aeronáutico líder de Alemania, diseñador del Focke-Wulf FW-190. Había examinado aeronaves enemigas durante 4 años, Spitfires británicos, Jacks rusos, Thunderbolts estadounidenses. Ninguno lo preocupaba. Pero el Mustang lo aterrorizaba. Lo aterrorizaba. El informe de Tank, clasificado como Top Secret hasta 1978, ahora se conserva en el Bundesarchiv en Freiburg. He leído el documento completo de 127 páginas. La letra de Tank se deteriora a medida que avanza el informe. Los subrayados se vuelven frenéticos. Los signos de exclamación se multiplican. Para la página 89, sus notas son apenas legibles. Su evaluación inicial. Esta aeronave representa la capacidad técnica estadounidense, más allá de nuestra comprensión actual. El perfil del ala por sí solo sugiere una investigación aerodinámica que no podemos igualar. La complejidad del sistema de combustible excede la capacidad industrial alemana. Lo más alarmante, los puntos de montaje del tanques desechables indican un radio de misión contra el que no podemos defendernos. Tank midió todo. Cuerda del ala, 124 centímetros en la raíz, disminuyendo a 56 centímetros en la punta. Sección del perfil alar, NACA 2215 modificado. Espesor del revestimiento, 0.81 milímetros. Remachado al ras en todas partes. Tolerancias, más o menos 0.076 milímetros sobre una envergadura de 11 metros. La precisión lo asombró. Los aviones alemanes tenían remaches que sobresalían, paneles de revestimiento que no se alineaban del todo, no porque los trabajadores alemanes fueran inferiores, sino porque la industria alemana estaba siendo bombardeada hasta quedar en escombros, porque la maquinaria de precisión estaba siendo destruida más rápido de lo que podía ser reemplazada, porque el control de calidad era un lujo que Alemania ya no podía permitirse, pero los tanques desechables, esos simples cilindros de aluminio, eso fue lo que quebró el espíritu de Tank. Lo quebró, escribió en su informe, fechado el 18 de febrero de 1944. Los estadounidenses han resuelto el problema de los tanques desechables que abandonamos en 1940. Su solución es elegante, producible en masa y efectiva. La réplica requeriría reequipar toda nuestra capacidad de fabricación del sistema de combustible. Plazo mínimo 18 meses. Recursos requeridos, imposibles bajo la actual campaña de bombardeo.
Recomendación: desarrollar tácticas defensivas para contrarrestar esta capacidad. No podemos igualarla. 18 meses. Alemania no tenía 18 meses. El informe de Tank llegó al escritorio de Göring el 23 de febrero de 1944. Göring lo leyó 2 veces. Luego convocó a Willy Messerschmitt. La reunión duró 4 horas. No se registraron actas. Pero el ingeniero jefe de Messerschmitt, Woldemar Voigt, testificó más tarde en Nuremberg. Voigt estaba en la oficina exterior. Escuchó a Göring gritar: «Los cazas estadounidenses pueden llegar a Berlín. Nuestros cazas no pueden defender Berlín. Descúbranlo o ya hemos perdido». Messerschmitt lo intentó. Dios mío, ¿cómo lo intentaron? Desarmaron un Bf-109G. Midieron cada línea de combustible. Calcularon cada distribución de peso. Probaron los puntos de montaje del tanque externo. Los resultados fueron catastróficos. El ala del 109 no podía soportar cargas asimétricas si un tanque no se liberaba. El centro de gravedad se desplazó más allá de los límites controlables. El piloto de pruebas se estrelló el 3 de marzo, muriendo instantáneamente. Intentaron con el FW-190. Diferente problema. El motor radial tenía demasiada sed, incluso con tanques externos. El radio máximo era de 1167 kilómetros. No suficiente, ni mucho menos suficiente. Intentaron de todo: tanques ventrales desechables, tanques en la punta de las alas, tanques de vejiga internos. Cada solución creaba más problemas: integridad estructural, flujo de combustible, mecanismos de liberación del tanque, control de calidad en la producción en masa. Los estadounidenses habían resuelto problemas que los ingenieros alemanes ni siquiera sabían que existían. Ni siquiera existían. Ahora, de vuelta al 4 de marzo de 1944, Gentile y su formación cruzaron al espacio aéreo alemán a las 10:23 am. Altitud 830 metros. Temperatura menos 46 grados centígrados. Estaban a 320 kilómetros dentro del Tercer Reich, más profundo de lo que cualquier caza estadounidense había penetrado jamás. Debajo de ellos, una formación masiva de bombarderos, 672 B-17 Flying Fortresses. Quieto comando de bombarderos. Objetivo: el distrito industrial de Berlín. Los bombarderos eran vulnerables, lentos. Solo 290 kilómetros por hora en altitud, armados con ametralladoras de calibre 50. Pero esas no podían detener un ataque de caza determinado. Ahí es donde entraron los P-51. El radar alemán detectó la formación a las 10:19 am. Jagdgeschwader 11, con base en Höchstadt, envió 42 Bf-109. Más cazas despegaron de Wunstorf, de Lüneburg, de Celle, en 20 minutos. Más de 150 cazas alemanes estaban ascendiendo para interceptar. Esperaban bombarderos indefensos. Obtuvieron Mustangs. Primer contacto a las 10:34 am. 56 kilómetros al suroeste de Berlín. El piloto de caza alemán, Feldwebel Hans Schmidt, 27 años. Veterano de 89 misiones de combate. Su informe de combate, recuperado de los archivos de la Luftwaffe en 1952, describe lo que sucedió. Me puse en posición de ataque a 840 metros. Comencé el picado hacia la formación de bombarderos. A 2000 metros de separación, identifiqué 4 aeronaves por encima de los bombarderos. Configuración desconocida. Los escapes gemelos sugerían P-38 Lightnings. Ajusté el ángulo de ataque. A 1000 metros. La aeronave líder se giró hacia mí. El perfil estaba mal. No P-38. Algo nuevo. Aceleró. Cerró el alcance a 500 metros en segundos.
Velocidad imposible para un caza estadounidense a esta altitud. Me desvié a la derecha. El caza estadounidense me siguió. Igualó mi giro. Esto no debería ser posible. Los cazas estadounidenses no pueden pelear como perros con un Bf-109 en altitud. Ejecuté una espiral defensiva. El caza estadounidense se quedó en mi cola. 400 metros. 300 metros. Vi 8 cañones de calibre 50. Deseché la capota. Me preparé para saltar. El estadounidense se puso a mi lado. Movió las alas. No disparó. Se alejó. Aterricé en Lüneburg a las 11:18 am. Presenté el informe de combate. Solicité una sesión informativa de inteligencia inmediata. Me dijeron que el caza estadounidense era un P-51 Mustang, con tanques desechables, alcance más de 1000 kilómetros. Esto lo cambia todo. Esa última línea, esto lo cambia todo. Schmidt tenía razón. Lo cambió todo. La misión continuó. Los Mustangs se enfrentaron a los cazas alemanes sobre Berlín. En 47 minutos de combate, derribaron 11 aeronaves enemigas, perdieron 2 de los suyos, pero aquí está la estadística crítica. De los 672 bombarderos que atacaron Berlín ese día, 670 regresaron a salvo, 2 pérdidas por fuego antiaéreo, 0 pérdidas por cazas, 0. Para entender lo que eso significaba, hablen con las tripulaciones de los bombarderos. El teniente James Stewart, no el actor, un James Stewart diferente de Terre Haute, Indiana, piloto de B-17, 91º Grupo de Bombardeo. Él voló esa misión del 4 de marzo a Berlín. En una entrevista de 1987 para la Air Force Historical Foundation, describió lo que significaba tener escolta P-51 hasta el objetivo. Antes de marzo de 1944, sabíamos que las misiones profundas en Alemania significaban que algunos de nosotros no volveríamos a casa. Mirabas a tu alrededor en el desayuno. Te preguntabas quién tendría un asiento vacío en la cena. En octubre de 1943, perdimos 6 tripulaciones en una misión, 60 hombres, amigos, desaparecidos, 4 de marzo de 1944. Nos informaron sobre Berlín, 960 kilómetros dentro de Alemania. Todos estaban callados. Muy callados. Se suponía que esto era un suicidio. Luego nos lo dijeron, P-51 Mustangs, hasta allá y de vuelta. Vi hombres adultos llorar de alivio. Sobre Berlín, observé a esos Mustangs enfrentarse a los cazas alemanes. Aeronaves plateadas con franjas de invasión estaban en todas partes, protegiéndonos. Conté 11 aeronaves alemanas caer. Vi paracaídas. Algunos eran de ellos, algunos eran nuestros, pero lanzamos nuestras bombas y regresamos a casa. Los Mustangs se quedaron con nosotros. Aterrizamos en Bassingbourn. Los 12 aviones de nuestro escuadrón regresaron. Era la primera vez en meses que todo nuestro escuadrón volvía a casa de una misión de penetración profunda. La primera vez. Esos tanques desechables de los P-51 nos salvaron la vida. Salvaron cientos de vidas ese día. Esteban voló 28 misiones más. Sobrevivió a la guerra. Regresó a Indiana. Se convirtió en maestro de secundaria. Enseñó historia durante 35 años. Cada año les mostraba a sus estudiantes una foto de un P-51 Mustang. Les contaba sobre el 4 de marzo de 1944. Les contaba sobre Buffalo Tank Corporation. Les contaba sobre Patricia McCarthy, de 19 años, soldando tanques de combustible. Les contaba que estadounidenses ordinarios construyeron las armas que les salvaron la vida. Ese es el costo humano de la tecnología. No son solo especificaciones de ingeniería. Son vidas salvadas. Familias reunidas, futuros hechos posibles.
Genaro aterrizó de vuelta en Debden a las 3:12 p.m. Tiempo de vuelo, 5 horas, 25 minutos. Combustible restante, 23 galones. Había volado 1.650 millas, luchado en altitud, protegido bombarderos sobre la capital enemiga y regresado a casa. Su jefe de tripulación, el sargento Miguel Sobieski, de Detroit, Michigan, estaba de pie junto al Mustang mientras Genaro salía. Sobieski había trabajado en Ford antes de la guerra. Trabajador de la línea de montaje, ahora mantenía el avión de combate más avanzado del mundo. Le preguntó a Genaro cómo le había ido. La respuesta de Genaro está registrada en el diario de combate del 354 Grupo de Caza, ahora alojado en la Agencia de Investigación Histórica de la Fuerza Aérea, base de la Fuerza Aérea Maxwell, Alabama. Dijo: Migue, acabamos de cambiar la guerra. Alemania ya no puede defender Berlín. Sus cazas no pueden alcanzarnos. No pueden escoltar a sus propios bombarderos a ninguna parte. Están acabados. Simplemente aún no lo saben. Tenía razón. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre la superioridad aérea estadounidense. Estas no son estadísticas de archivos polvorientos. Estas son historias reales de la generación de tu abuelo que derrotó la tiranía con la innovación tecnológica estadounidense. Esta historia estuvo enterrada en archivos clasificados durante 30 años. Los documentales corporativos no preservan el legado de aquellos que sirvieron, no explican cómo las líneas de montaje de Detroit y las fábricas de aviones de California se combinaron para producir armas tan avanzadas que el enemigo no pudo copiarlas ni siquiera con ejemplos intactos. Si crees que esta historia importa, apoya a través de Supergracias. El corazón dorado de abajo. Cada contribución financia semanas de investigación en archivos militares, digitalizando documentos raros, entrevistando a los últimos veteranos sobrevivientes. Ayúdame a mantener estas historias vivas para tus nietos. No solo estás apoyando contenido, estás preservando el legado de la generación más grande. 5 de marzo de 1944, 6:15 a.m. Göring convocó una conferencia de emergencia en el Ministerio del Aire del Reich. Todos los oficiales superiores de la Luftwaffe asistieron. El ambiente era fúnebre. Göring habló durante 3 minutos. Sus palabras, reconstruidas del testimonio en Nuremberg, fueron brutales. Los estadounidenses nos han quebrado, no con números, no con valentía, con tecnología que no podemos igualar. Sus cazas escoltan bombarderos a cualquier objetivo en Alemania. Nuestra base industrial está indefensa. Nuestras ciudades están indefensas. Los cazas alemanes ya no pueden proteger el Reich. No tengo solución. El Generaloberst Hans Jeschonek, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, hizo la pregunta obvia. ¿Podemos copiar el sistema de tanques desechables estadounidense? Göring se volvió hacia Messerschmitt. ¿Bien? La respuesta de Messerschmitt, documentada en su diario personal, publicado en 1956 después de su muerte, no. Capturamos P-51 intactos. El Dr. Tank lo ha analizado. El sistema de tanques desechables requiere una fabricación de precisión que ya no poseemos. La estructura del ala requiere aleaciones de aluminio que no podemos producir en suficiente cantidad. El sistema de combustible requiere un control de calidad que nuestra industria no puede mantener bajo bombardeo constante. Estamos 18 meses detrás de la capacidad estadounidense. No tenemos 18 meses. El silencio llenó la sala. Entonces Göring dijo algo que definiría el resto de la guerra. Sus palabras exactas fueron registradas por su ayudante Federico Christian, quien sobrevivió a la guerra y testificó en Nuremberg. Entonces defendemos diferente. Ordenen a todas las unidades de caza.
Eviten el combate con los P-51 Mustangs cuando sea posible. Si son atacados, rompan filas inmediatamente. Preserven los aviones y pilotos para misiones de apoyo terrestre. La defensa aérea estratégica del Reich ya no es viable. Hemos perdido la superioridad aérea. Hemos perdido la guerra. Esa directiva se emitió el 7 de marzo de 1944. Orden de la Luftwaffe 447B, distribuida a todas las unidades de caza en Alemania. La orden fue clasificada como secreto máximo. Capturada por las fuerzas estadounidenses en Berchtesgaden el 4 de mayo de 1945, desclasificada en 1968. Puedes leerla hoy en los archivos nacionales. Lo que sucedió después fue matemático, clínico, imparable. Marzo de 1944. Los bombarderos estadounidenses volaron 19 incursiones importantes en Alemania. Pérdidas de bombarderos, 1.8%. Antes de la escolta de los Mustang, las pérdidas promedio eran del 6.2%. Abril de 1944, 1.3% de pérdidas. Mayo de 1944, 0.9% de pérdidas. Para junio, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses tenían mejores probabilidades de supervivencia que la infantería estadounidense. La producción de cazas alemanes intentó compensar. Construyeron más aviones. Marzo de 1944, 1.476 cazas producidos. Abril, 1.523. Mayo, 1.644. No importó. Sin combustible, sin pilotos entrenados, sin la capacidad de defender su propio espacio aéreo. Los números no significaban nada. Producción estadounidense de P-51. Fábrica de Inglewood más fábrica de Dallas. Marzo de 1944, 1.434 Mustangs. Abril, 1.612. Mayo, 1.790. Para el día D, 6 de junio de 1944, había más de 5.000 P-51 Mustangs en servicio operativo. Más se construían cada día, pero aquí está lo que destruye el mito de la superioridad técnica alemana. Alemania capturó al menos 12 P-51 Mustangs intactos durante 1944. Tenían especificaciones técnicas completas, tenían el análisis detallado del Dr. Tank, tenían ingenieros de Messerschmitt, tenían motores BMW y Daimler-Benz, tenían aluminio, tenían combustible. Nunca construyeron un caza que igualara el radio de combate del P-51. Nunca. Ni siquiera cerca. ¿Por qué? Porque el P-51 no era solo un avión, era un sistema. El motor Packard Merlin construido en las líneas de montaje de Detroit. El ala de flujo laminar diseñada por investigadores de NACA. El sistema de tanques desechables que requería soldadura de precisión de los trabajadores de los astilleros, el control de calidad de los estándares de la industria automotriz, la red logística que suministraba combustible y piezas a Inglaterra, la línea de formación que producía 1.000 pilotos por mes. Alemania no pudo copiar nada de eso. Su industria estaba demasiado dañada. Su fuerza laboral demasiado interrumpida, sus cadenas de suministro demasiado rotas, su capacidad de investigación demasiado dividida. Intentaban ganar una guerra industrial contra una nación que producía más acero en Pensilvania que todo el Reich alemán en Europa. Impresionante. El sistema de tanques desechables del P-51 era elegante. Cilindros de aluminio simples, fabricados por pequeñas empresas a lo largo y ancho de Estados Unidos, con costuras soldadas a presión, juntas de goma, pasadores de liberación con resorte. El costo total de fabricación, $27 por tanque, desechables, de un solo uso, descartados sobre territorio enemigo. Alemania intentó desarrollar sistemas equivalentes. Estimación de costos de la Oficina de Adquisiciones de Messerschmitt, abril de 1944. 340 Reichsmarks por tanque. Más gastos logísticos,
más fallas en el control de calidad que obligaban a desechar el 30%. Costo final, más de 500 Reichsmarks por tanque, 7 veces el costo estadounidense, y aún así no podían hacer que funcionaran de manera fiable. ¡Qué frustración! Hablemos de lo que esos tanques desechables significaban a nivel humano. El teniente Roberto Johnson, del 56º Grupo de Caza, piloto de P-47 antes de hacer la transición a los P-51, de Lawton, Oklahoma. Su padre criaba ganado. Johnson nunca había estado a más de 160 kilómetros de casa antes de unirse a la Fuerza Aérea del Ejército. Imagínense eso. Johnson voló 91 misiones de combate, sobrevivió a la guerra, regresó a casa a Oklahoma. En una entrevista de 1983 para el proyecto de historia de veteranos, que ahora está en la Biblioteca del Congreso, describió lo que los tanques desechables significaban para él, antes de los Mustang con tanques desechables. Escoltábamos a los bombarderos tal vez 480 kilómetros dentro de Alemania. Luego teníamos que regresar, dejarlos solos. La peor sensación del mundo, ver a esos B-17 continuar hacia territorio enemigo, sabiendo que se enfrentarían solos a los cazas alemanes, sabiendo que algunos no regresarían. Terrible. Con los tanques desechables y los Mustang fuimos hasta el final, cada kilómetro, hasta el objetivo, durante la carrera de bombardeo, todo el camino a casa. Perdimos amigos, pero trajimos a más a casa. Esos tanques desechables salvaron miles de vidas estadounidenses, miles, cilindros de aluminio simples, $27 cada uno, valían más que oro para nosotros, eran nuestra vida. Para julio de 1944, la Luftwaffe había dejado de existir como fuerza de combate estratégica. Las unidades de caza fueron reasignadas al ataque terrestre, defendiendo contra el Día D, apoyando a las unidades del ejército en el frente oriental, tratando de detener los avances soviéticos. Defensa estratégica de Alemania, imposible. La situación era desesperante. Pérdidas de bombarderos estadounidenses para todo julio de 1944, 0.6%. La 8ª Fuerza Aérea realizó 20.000 salidas de bombarderos. Perdió 120 aviones, la mayoría por fuego antiaéreo, pocos por cazas. Los pilotos de caza alemanes dejaron incluso de intentar enfrentarse a las formaciones de bombarderos escoltadas por P-51. Era un suicidio. No tenían nada que hacer. La humillación final de Hermann Göring llegó el 24 de agosto de 1944. Más de 1.000 bombarderos B-17 atacaron Berlín. Otra vez, escoltados por 674 P-51 Mustangs. Ni un solo bombardero se perdió por cazas. El radar alemán rastreó la formación. Los cazas alemanes permanecieron en tierra. Ni siquiera lo intentaron. Se quedaron parados. Göring estaba presente en una conferencia en Rastenburg ese día. Adolfo Hitler exigió saber por qué los cazas de la Luftwaffe no estaban defendiendo Berlín. La respuesta de Göring, registrada por el estenógrafo Heinrich Berger, que sobrevivió a la guerra: Mi Führer, los cazas estadounidenses ahora vuelan por cualquier lugar sobre Europa. Su alcance es imposible. Sus números son abrumadores. Su tecnología no podemos igualarla. Los pilotos de la Luftwaffe no se niegan a luchar. Reconocen la realidad matemática. Enfrentarse es morir. Morir no logra nada. Preservamos las fuerzas que quedan para la batalla defensiva que se avecina. Hemos perdido la guerra aérea. Una declaración de derrota. Hitler le gritó a Göring durante 30 minutos. Göring ofreció su renuncia. Hitler la rechazó, pero a partir de ese día, la influencia de Göring se había ido. Pasó el resto de la guerra en su finca, cazando, coleccionando arte y fingiendo que la guerra no estaba perdida, viviendo en una burbuja.
ya había terminado. El P-51 Mustang y su radio de combate de 2.655 kilómetros habían decidido el resultado. Definitivamente, examinemos los números finales. Cuentan una historia de supremacía industrial y tecnológica estadounidense tan completa que roza lo increíble, alucinante. Total de P-51 Mustangs producidos, todas las variantes, 15.686. Pico de producción, junio de 1944, 1.826 aviones. Esos son 60 Mustangs por día, uno cada 24 minutos. Para comparar, el mejor mes de producción de Bf-109 de Alemania fue septiembre de 1944, 1.844 aviones. Estados Unidos construyó más de un solo tipo de caza que el avión más producido de Alemania en la historia. Asombroso. Comparación del radio de combate. P-51 con tanques desechables, 2.655 kilómetros. Bf-109G, 563 kilómetros sin tanques desechables, 845 kilómetros con tanques experimentales que nunca funcionaron de manera fiable. FW-190D, 740 kilómetros. Ningún sistema de tanques desechables jamás operativo. A6M0, Wilkel 931 kilómetros, pero sin blindaje, sin tanques autosellantes y vulnerable incluso a golpes sencillos. Una desventaja enorme. El P-51 lo tenía todo: alcance, potencia de fuego, protección, rendimiento. Era el paquete completo. Comparación de costos. Costo de producción del P-51D, $50.985. Costo de producción del Bf-109G, 42.900 Reichsmarks, aproximadamente $17.160 en tipos de cambio de 1944. Parece que Alemania tenía una ventaja, ¿verdad? Incorrecto. El P-51 estadounidense incluía 6 ametralladoras de calibre .50 con 1.880 cartuchos de munición en total, tanques de combustible autosellantes, placa de blindaje, mira giroscópica, equipo de navegación por radio, instrumentación completa, y era más fiable. Los 109 alemanes frecuentemente sufrían fallas de motor, colapsos del tren de aterrizaje y problemas del sistema de combustible. Problemas constantes. Se paga por la calidad. Estados Unidos construyó calidad a precios de producción en masa. Eso es superioridad tecnológica. Sin duda, comparación del entrenamiento de pilotos. Los pilotos estadounidenses de P-51 en 1944 recibieron un promedio de 320 horas de entrenamiento de vuelo antes de la primera misión de combate. Pilotos alemanes a mediados de 1944, 110 horas. Pilotos japoneses, 90 horas. La ventaja de la experiencia era abrumadora. Los pilotos estadounidenses no solo volaban mejores aviones, estaban mejor entrenados, mejor apoyados, mejor dirigidos. Una combinación imparable. Tasas de supervivencia. Pilotos de caza estadounidenses en Europa, 1944. El 88% sobrevivió a sus giras de combate. Pilotos de caza alemanes, 1944. El 40% sobrevivió más de 6 meses. Las estadísticas son brutales. La tecnología estadounidense mantuvo vivos a los pilotos. La desesperación alemana los mató. Tristemente, aviadores de Tuskegee, 365 grupo de caza, unidad de caza totalmente negra, volaron P-51 Mustangs, escoltaron bombarderos en 200 misiones, ni un solo bombardero perdido por cazas enemigos, ni uno. Su récord fue tan extraordinario que las tripulaciones de bombarderos solicitaron específicamente su escolta. Los P-51 de cola roja se volvieron legendarios. Esos pilotos demostraron que la excelencia estadounidense trasciende la raza. Demostraron que la determinación y la habilidad importan más que el prejuicio. Un gran ejemplo. Su historia merece su propio video. Pero para esta narrativa,
representan la validación definitiva. El P-51 Mustang, en manos de pilotos hábiles, era invencible. Los aviadores de Tuskegee lo demostraron 200 veces, una y otra vez. La tecnología, el entrenamiento, la capacidad industrial, la logística, la determinación. Estados Unidos combinó todo para crear una superioridad aérea tan completa que los enemigos dejaron incluso de intentar luchar. Una victoria total. Archivos de inteligencia alemanes recientemente desclasificados de marzo de 1945, 2 meses antes de la rendición, contienen un informe del General Lieutenant Adolf Galland. Galland era el comandante de caza más experimentado de Alemania. 104 victorias aéreas. Había luchado desde 1940. Entendía el combate aéreo mejor que nadie en Alemania. Era un experto. Su informe final, fechado el 12 de marzo de 1945, se conserva en el Bundesarchiv. Un documento histórico. Les voy a revelar la sección clave. El P-51 Mustang americano representa un logro técnico que jamás pudimos igualar. Su simple alcance hizo que la defensa estratégica fuera imposible. Pero el verdadero fracaso alemán fue industrial. Los americanos construyeron 16.000 Mustangs. Capturamos docenas, los analizamos, los entendimos, pero no pudimos replicarlos. Esto no fue un fracaso de la ingeniería alemana, fue un fracaso de la capacidad industrial alemana contra el poder productivo americano. No perdimos contra mejores pilotos, perdimos contra mejor logística. La guerra la decidieron las fábricas en Detroit, no el valor sobre Berlín. Esa admisión, viniendo del mejor comandante de caza de Alemania, representa la verdad que este video revela. La tecnología gana guerras, pero solo cuando está respaldada por la capacidad industrial para producirla, la logística para entregarla y el entrenamiento para emplearla. Estados Unidos tenía las 3 cosas. Alemania no tenía ninguna. La guerra había terminado antes del día D. El P-51 Mustang lo demostró. Su libertad de hoy vuela en esas alas. La generación más grande derrotó a la tiranía con la innovación americana. Trabajadores de las fábricas de Detroit, constructores de aviones de California, muchachos de granjas de Oklahoma que se convirtieron en pilotos de combate, hijos de dueños de tiendas de abarrotes de Ohio, que se convirtieron en ases, mujeres en las líneas de ensamblaje, pilotos negros, demostrando que la excelencia no conoce el color. Ellos salvaron el mundo. Nunca lo olviden. Nunca olviden quién pagó ese precio. ¿Qué les impactó más? ¿El alcance de combate de 2.655 kilómetros? El hecho de que Alemania no pudiera copiarlo, a pesar de capturar P-51 intactos, o que simples tanques desechables revolucionaran la guerra aérea. Dejen sus opiniones abajo. Muchos espectadores han compartido historias familiares increíbles de sus abuelos que volaron en misiones de escolta de bombarderos. Compartan las suyas. Cada historia preserva la historia.